Hoy conoceremos la historia detrás de una regla que durante 30 años pareció universal en el narcotráfico mexicano. Cuando cae el capo, cae la organización. Francisco Rafael Arellano. Félix murió a tiros de un sicario disfrazado de payaso en su propia fiesta de cumpleaños. El cártel de Tijuana ya estaba en ruinas. Amado Carrillo Fuentes desapareció en una mesa de cirugía. El cártel de Juárez se desmoronó en los años siguientes. Ramón Arellano Félix cayó en una trampa en pleno carnaval de Mazatlán. Su hermano fue capturado una semana después. Arturo Beltrán Leiva resistió 4 horas de batalla en un departamento de Cuernavaca. Su organización se fragmentó en facciones que se mataron entre sí. Heriberto Lascano murió en un partido de béisbol amateur. Los Zetas se disolvieron en menos de una década. 7 finales. 7 organizaciones que, con la caída de su líder, perdieron el rumbo, se fragmentaron o colapsaron. Esa fue la regla durante 30 años. El 22 de febrero de 2026, el Mencho murió en Tapalpa, Jalisco. Y por primera vez en la historia documentada del narcotráfico mexicano, la regla no se cumplió. Hoy vamos a repasar esos 7 finales clásicos. Y vamos a entender, con datos verificados, por qué el CJNG fue diferente. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El 18 de octubre de 2013, en el Salón Ocean House del entonces Hotel Marbella de Los Cabos, Francisco Rafael Arellano Félix celebraba su 64º cumpleaños, apenas 6 días antes de la fecha oficial. Un sicario disfrazado de payaso, con peluca rosa y nariz roja, se acercó entre los invitados y disparó repetidas veces contra el anfitrión. Las investigaciones posteriores de la PGR señalaron como presunto autor intelectual a José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, jefe de los Antrax, brazo armado de Ismael El Mayo Zambada. Para entonces, el cártel de Tijuana ya no representaba ninguna amenaza real. Sus hermanos habían caído uno por uno. Ramón en 2002, Benjamín preso desde 2002, Francisco Javier desde 2006, Eduardo desde 2008. La muerte de Francisco Rafael no destruyó al cártel de Tijuana. Confirmó que ya estaba muerto. El Chayo construyó algo distinto a un cártel convencional, una organización con discurso religioso, un libro de pensamientos y una base de seguidores que lo veneraban en comunidades de Michoacán. En 2010, el gobierno federal anunció su muerte en un enfrentamiento, sin cuerpo recuperado. Operó 4 años más en la clandestinidad, fundando los Caballeros Templarios. El 9 de marzo de 2014, fuerzas federales lo localizaron en la sierra de Tumbiscatío. Esta vez sí hubo cuerpo, huellas dactilares verificadas y confirmación forense completa. Su organización, los Templarios, entró en declive acelerado tras esa segunda muerte, fragmentándose en los grupos que el canal ha documentado en videos sobre Pátzcuaro y la región lacustre de Michoacán. El 7 de octubre de 2012, en un partido de béisbol amateur en Progreso, Coahuila, marinos mexicanos respondieron a un reporte ciudadano sin saber que el hombre que intentaban detener era el líder de los Zetas. Lascano murió en el enfrentamiento. Esa misma madrugada, un comando armado irrumpió en la funeraria donde estaba el cuerpo y lo robó. Nunca fue recuperado. Sin el cuerpo de su fundador, sin un símbolo físico de continuidad, los Zetas entraron en un proceso de fragmentación que culminó con la práctica disolución de la organización antes de 2018. El 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, sicarios del propio cártel de Sinaloa confundieron el vehículo del hijo del Chapo Guzmán con el de un objetivo rival y abrieron fuego. Más de 500 casquillos recogidos en la escena. Según el testimonio de Vicente Zambada Niebla documentado en el libro de la periodista Anabel Hernández, fue un error de identificación cometido por sicarios de Gonzalo Insunza. El Chapo no buscó venganza contra los responsables. La organización no se fragmentó por este caso específico, pero el episodio marcó el inicio de una escalada de violencia en Sinaloa que se extendería durante años. El 4 de julio de 1997, el Señor de los Cielos ingresó a un hospital de Polanco bajo identidad falsa para una cirugía facial que le permitiera desaparecer de las autoridades. Murió, según la versión oficial, por complicaciones durante el procedimiento. 4 meses después, los 3 médicos que lo operaron fueron encontrados ejecutados dentro de tambos de cemento. El cártel de Juárez pasó a manos de su hermano Vicente,
quien enfrentó una guerra devastadora contra el cártel de Sinaloa que terminó por desmoronar la organización en los años siguientes. El 10 de febrero de 2002, en pleno domingo de carnaval en Mazatlán, Ramón Arellano Félix, el brazo armado del cártel de Tijuana, cayó en lo que distintas fuentes, incluyendo el testimonio de Jesús Zambada García documentado por Anabel Hernández, describen como una trampa orquestada por el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Murió en un enfrentamiento con policía ministerial local. Una semana después, su hermano Benjamín fue capturado en Puebla. El cártel de Tijuana, que había sido la organización más temida de los 90, comenzó su colapso final. El 16 de diciembre de 2009, en un departamento de Cuernavaca, Arturo Beltrán Leiva resistió 4 horas de combate contra más de 200 elementos de la Marina. Murió en el enfrentamiento. Su lugarteniente, la Barbie, se negó a enviar refuerzos cuando Beltrán Leiva lo llamó pidiendo ayuda. La organización se fragmentó en múltiples células que terminaron peleando entre sí. Morelos, antes un estado relativamente tranquilo, registró un incremento del 271% en homicidios en los 3 años siguientes. ¿Por qué la caída del líder siempre significó el colapso de la estructura? Los 7 casos comparten una arquitectura organizacional similar. El poder estaba concentrado en torno a una figura central, con lugartenientes que dependían directamente de esa figura para coordinación, legitimidad y a veces protección legal. Cuando esa figura caía, por captura, traición o enfrentamiento, la organización perdía simultáneamente su capacidad de coordinación entre facciones regionales, su legitimidad interna frente a los mandos medios, que empezaban a calcular si seguía valiendo la pena la lealtad, y frecuentemente, su protección institucional, los contactos políticos y policiales que el líder había cultivado personalmente y que no se transferían automáticamente a un sucesor. Ese fue el patrón que rigió durante 30 años. Tijuana tras los Arellano Félix, Juárez tras Amado Carrillo, los Zetas tras Lascano, los Beltrán Leiva tras Arturo. Cada organización, sin excepción, entró en fragmentación o colapso acelerado tras la caída del líder que la había construido. ¿Por qué el CJNG no siguió el guión de sus predecesores? El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, en una operación de inteligencia con apoyo de Estados Unidos. Si el patrón histórico se hubiera repetido, el CJNG debería haber entrado en un proceso de fragmentación inmediata, con jefes de plaza disputándose el control y la organización perdiendo capacidad de coordinación en cuestión de semanas. Eso no fue lo que ocurrió. El canal documentó en detalle lo que sucedió en las 48 horas posteriores a la muerte del Mencho. 252 narcoataques y bloqueos coordinados en 20 estados del país. 25 elementos de la Guardia Nacional sin vida solo en Jalisco. Esa respuesta no fue posible porque alguien dio una orden centralizada desde una cúpula que ya no existía. Fue posible porque el CJNG, a diferencia de Tijuana, Juárez o los Zetas, había construido una arquitectura de mando descentralizada, donde los jefes de plazas regionales, el jardinero en Nayarit y Zacatecas, los operadores en Michoacán, Colima y Guanajuato, que el canal ha documentado en múltiples videos, podían activar protocolos de respuesta sin esperar instrucciones desde arriba. Los 7 capos de este video construyeron organizaciones centradas en su persona. El Mencho construyó algo distinto, un ecosistema de rentas con extorsión sistemática, reclutamiento forzado documentado en al menos 6 estados y una estructura financiera, la familia González Valencia y los Queenies, diseñada para sobrevivir independientemente de quién estuviera al mando operativo. Cuando el Mencho murió, esa estructura financiera y esa red de jefes de plazas regionales no dependían de él para seguir funcionando. El jardinero fue capturado el 27 de abril de 2026, 2 meses después de la muerte del Mencho. El Chipo, el Güero Conta y Billy Boy cayeron en las semanas siguientes. El CJNG perdió eslabones importantes de su cadena de mando, pero a diferencia de Tijuana tras los Arellano Félix o los Zetas tras Lascano, no colapsó, se reorganizó, absorbió las pérdidas y siguió operando narcolaboratorios, túneles transfronterizos y redes de extorsión en al menos 6 estados, como el canal ha documentado en videos posteriores a la muerte del fundador. 7 finales. Un payaso en una fiesta de cumpleaños. Una cirugía que terminó en tambos de cemento.
Una trampa en pleno carnaval. 4 horas de batalla en un departamento de Cuernavaca. Un cadáver robado de una funeraria. Un santo que murió 2 veces. Un error de identificación que costó 500 disparos. 7 organizaciones que, sin excepción, perdieron el rumbo cuando perdieron a su líder. Esa fue la regla durante 30 años de narcotráfico mexicano documentado. El CJNG la rompió. No porque el Mencho fuera menos importante que Amado Carrillo o los Arellano Félix, sino porque construyó, durante 15 años, exactamente la arquitectura organizacional que sus predecesores nunca tuvieron. Una estructura capaz de sobrevivir a la muerte de su fundador, porque el poder nunca dependió únicamente de él. Esa es la diferencia que separa al CJNG de los 7 casos de este video. Y es la razón por la que, mientras los Arellano Félix, los Beltrán Leiva y los Zetas son hoy historia, el CJNG sigue siendo, en 2026, la principal amenaza de seguridad que enfrenta México. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta. Le dice al algoritmo que este tipo de análisis importa. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen y activa la campana de notificaciones. Aquí ponemos contexto donde solo había un conteo de muertes violentas. Nos vemos en el siguiente.